Las respetables autoridades de la Universidad de El Salvador, señor rector, maestro Roger Armando Arias, señor vicerrector académico, doctor Raúl Azcúnaga, señor vicerrector administrativo, maestro Juan Rosa Quintanilla, el Consejo de Investigaciones Científicas, secretarías organizadoras, investigaciones científicas, proyección social, posgrado, relaciones nacionales e internacionales, Unidad Ambiental UES y aliados estratégicos, les dan la bienvenida a toda la respetable audiencia de esta mañana a la tercera jornada del cuarto Congreso Universitario de Investigaciones Científicas en el marco del 180 aniversario de nuestra alma mater. El objetivo de este congreso es abrir un espacio de encuentro entre la investigación científica universitaria y diferentes actores de la vida nacional e internacional para dar a conocer los resultados del trabajo científico que contribuye a solucionar problemas económicos, sociales y medioambientales. Este evento científico y académico está compuesto de 6 jornadas de ponencias en desarrollo del 26 al 28 de octubre de 2021, de forma virtual a través de las redes sociales de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Hoy les damos una cálida bienvenida a la jornada 3, dedicada a las investigaciones de humanidades, artes y el primer bloque de ciencias sociales. Para dar inicio a esta sesión, tendremos una ponencia magistral a cargo del honorable Dr. Raúl Rojas Soriano, quien es doctor en Sociología y profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, autor de 36 libros sobre metodología de investigación, educación y salud. Buenos días, estimadas compañeras y compañeros. Agradezco a las autoridades de la Secretaría de Investigación Científica de la Universidad de El Salvador la invitación que me hicieron para estar en este congreso. Igualmente agradezco a mis colaboradores Carlos Martínez Islas y a la maestra Claudia Aranda Cotero, su apoyo en mis proyectos de investigación y para preparar los materiales para esta conferencia. Vamos a comenzar. El título de la conferencia es Investigación y Docencia, Aspectos Metodológicos y Sociales. Voy a comenzar haciendo referencia a un clásico de la educación dentro de la corriente del positivismo, que a principios del siglo pasado planteaba su concepción de la educación, con la cual no estoy de acuerdo, pero que sigue dominando en gran parte de las instituciones de educación de todos los niveles. Es lo que plantea en su texto clásico, Educación y Sociología, Emilio Durkheim, cuando define que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Y esta idea la concreta Durkheim con el siguiente pensamiento. No todos estamos hechos para meditar, hacen falta hombres de sensación y de acción. Inversamente, hacen falta otros que tengan como función el pensar. Si vemos estas ideas, nos damos cuenta de que se plantea justamente la concepción de la educación que sigue dominando en las diversas instituciones, donde es el maestro el que va a enseñar, mientras que las y los alumnos solamente van a recibir las enseñanzas y pocas veces tienen la oportunidad de expresar sus críticas, sus desacuerdos con los planteamientos o ideas de los profesores y profesoras. Y esta situación se expresa desde el nivel de educación
primaria, quizás desde antes. Viene al caso recordar una pregunta que me hizo un docente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ante un auditorio al que estaba impartiendo una conferencia sobre formación de investigadores, y me preguntó, ¿qué hago con mi niño de 3 años que no deja de preguntar? Mi esposa y yo le damos respuestas a sus preguntas, y de las respuestas el niño genera nuevas preguntas y ya no sabemos qué más hacer. Y antes de que pudiera yo organizar una posible respuesta ante un fenómeno que abruma a los adultos, a los padres, a los profesores, otro profesor que estaba en el auditorio le dijo: no te preocupes, compañero maestro, cuando tu hijo ingrese a la escuela, ahí le van a quitar las ganas de preguntar. Y estaba justamente con esta pregunta mostrando la concepción de la corriente del positivismo, dejando que otros sean los que decidan por las personas lo que deben hacer, lo que deben preguntar. Y esto es lo que va a dejarse sentir en los procesos de investigación. Si partimos de que una de las exigencias en el campo de cualquier ciencia es formular preguntas, y que estas preguntas deben guiar los procesos de investigación para plantear hipótesis que nos lleven a generar nuevos conocimientos en cualquier campo de la ciencia, resulta que muchas veces ya no estamos acostumbrados a hacer preguntas. Y esta idea la plantea Carl Sagan, el gran astrofísico mundialmente reconocido, en su libro El mundo y sus demonios. Igualmente, otros pensadores críticos han hecho referencia a esta situación que se vive en las escuelas en cuanto a la dificultad para expresar los pensamientos. No abundo más en esto por falta de tiempo. Vamos a ver el otro planteamiento que hace uno de los críticos más reconocidos de América, del mundo, Paulo Freire, que viene a mostrar esta concepción de la educación bancaria cuando el educador hace comunicados y depósitos que los educandos reciben pacientemente y memorizan y repiten. Es la concepción bancaria de la educación, que, como he visto en muchas partes donde he estado impartiendo cursos y conferencias en varios niveles de la enseñanza, observo esta concepción de la educación ya en la práctica concreta. Pasamos a la siguiente. Vemos nosotros cómo, la siguiente. En este texto analizo con detalle ese problema de la educación bancaria y planteo una forma de superarla a través de sociodramas reales en el aula para hacer que participe activamente el grupo y decida qué hacer en circunstancias diversas según las situaciones que se presentan a cada momento, tanto del proceso educativo como fuera de ese ámbito escolar. Mi práctica educativa me ha llevado a ir más allá y a plantear la necesidad de participar activamente como profesores e investigadores de una manera más crítica hacia un contexto social en donde podamos nosotros señalar nuestros planteamientos para hacer sentir nuestra concepción de la educación y de la investigación y llevarla a la práctica. La siguiente lámina de Freire viene a señalar esa idea en la que me he sustentado durante toda mi vida, en cuanto a que la educación es un acto político. Por tanto, debemos
decidir si optamos por una concepción progresista y democrática o autoritaria y reaccionaria. Es lo que plantea Paulo Freire. Y como siempre he optado por una posición progresista y democrática, esto me ha llevado a polémicas en varias partes de mi país y en otras naciones, cuando tengo necesidad de intervenir en los medios de comunicación, en los foros diversos, para mostrar mis desacuerdos con las autoridades gubernamentales. En la siguiente lámina voy a incluir una experiencia que tuve hace casi 30 años, en septiembre de 1992, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el norte de mi país, México, y que esta polémica puede ser válida para todos los países del mundo en general, con sus propias especificaciones según cada país. Fue una polémica sobre los libros de historia, de educación básica, que tuve con el historiador oficial del régimen del gobierno de Salinas de Gortari, en esa fecha, cuando se cambia los libros de historia y se llega a una enseñanza totalmente distinta a la historia. Cuando reclamo esto al historiador oficial del gobierno, me contestó lo siguiente, lo cual está publicado en este periódico La Verdad de Tamaulipas. Señala el doctor Enrique Flores Cano la siguiente respuesta: que en los libros de texto o de historia se encuentra una carga política e ideológica de los grupos en el poder y no puede ser de otra manera. Sobran los comentarios. En la siguiente lámina muestro cómo desde una educación crítica tenemos que llevar a cabo procesos que nos permitan cuestionar paradigmas y modelos en diversas áreas de la ciencia, y también cuestionar la concepción lineal, esquemática y por tanto reduccionista del proceso de investigación. Solamente voy a señalar 2 o 3 ejemplos del área de las ciencias naturales, por falta de tiempo, de cómo se requiere en cualquier ámbito educativo cuestionar dichos paradigmas de manera sustentada. Uno de estos paradigmas es justamente el que enfrentó a Tomás Alva Edison con Nikola Tesla a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Tomás Alva Edison planteaba un modelo de energía eléctrica continua, mientras que Nikola Tesla señalaba que era necesario cambiar de modelo y insistía en un modelo de energía eléctrica alterna. Vence Nikola Tesla a Tomás Alva Edison en 1893, demostrando que él tenía razón, Nikola Tesla. Y es una de las muchas polémicas que hay al respecto en el campo de la ciencia. En la siguiente lámina está presente otro caso, el de Luis Pasteur, que rompe protocolos de medicina cuando aplica el 6 de julio de 1885 la primera vacuna antirrábica, que todavía no estaba aprobada, faltaban pruebas para que se concluyera. Sin embargo, ante un caso de un niño mordido por un perro rabioso, tuvo que aplicarla en esa fecha y luego las demás dosis se le administraron al niño y se salvó. Y meses después, miles de personas en Europa y en todo el mundo también lograron curarse. Vemos nosotros cómo Albert Einstein, siendo aún muy joven, desafía las leyes que había planteado Newton en 1687 en su famoso libro Los Principia,
Einstein cuestiona esos principios, señalando que era necesario ajustarlos, y en 1916, a través de su teoría de la relatividad general, logra demostrar que tenía razón mediante un eclipse que se puede ver en todo el mundo 3 años después, en 1919. Y podemos seguir hablando de más cuestionamientos a los modelos de la ciencia. Vamos a continuar, que ya tenemos poco tiempo. Más adelante, en ese texto, los supuestos datos duros en la ciencia, objetividad subjetiva del conocimiento, están muchos ejemplos de todas las ciencias que muestran lo que estoy aquí señalando. La siguiente. Voy a hacer referencia a algunas reflexiones sobre la formación de investigadores, mitos y verdades. En este texto, Notas sobre investigación y redacción, planteo lo siguiente. De que cuando se imparte una conferencia, se piensa por parte del público que el expositor domina el tema y, por ende, debe responder a todas las preguntas, dudas y deseos del público. El auditorio, por su parte, solamente debe ir a escuchar al especialista, quien supuestamente posee la verdad al respecto. Es algo que he visto en muchas partes cuando voy a dar conferencias. También se piensa que el disertante va a enunciar reglas o recomendaciones precisas para realizar una investigación. Y aquí está la concepción reduccionista que he encontrado en todas partes, donde voy a dar conferencias sobre investigación. La 3 señala que las grandes científicos de todas las épocas y áreas del conocimiento nunca fueron a la universidad a estudiar metodología de la investigación para realizar sus trabajos. Y también esos hombres y mujeres de ciencia no se basaron en libros de metodología de la investigación para realizar sus trabajos. Léanse solamente una vez los textos y guárdenlos, y con base en el conocimiento teórico, empírico del problema, de los objetivos, de la realidad que se estudia, ¿no?, plantear las estrategias de investigación que se van ajustando en el mismo proceso de investigación. La siguiente, la 5, señala que en los textos sobre metodología, al igual que en las clases y conferencias sobre el tema, se advierte una confusión. Se piensa que la forma como se expone una investigación en un artículo o libro es la manera como ésta se llevó a cabo. Debe señalarse que una cosa es cómo se investiga y otra cosa muy diferente es cómo se expone el trabajo de investigación. Son dos lógicas diferentes para que se tenga presente esto cuando se enseña a investigar. Igualmente, se señala que los científicos que han hecho aportaciones trascendentales en sus respectivos campos no se ciñeron a un esquema único o a cierto diseño de investigación al realizar sus trabajos. Señalo esto porque, si bien reconozco que es necesario seguir ciertas guías, ciertos esquemas que nos permitan ir orientando la investigación, la realidad siempre va a mostrar situaciones que nos llevan a hacer cambios, ajustes o a modificar radicalmente los esquemas en los que nos basamos para llevar a cabo nuestras investigaciones y hasta para exponerlas. En el siguiente planteamiento que realizo, señalo que todas las científicas y científicos hubiesen reprobado o se les hubiera cancelado el financiamiento de sus investigaciones si se hubieran sometido a los sistemas de evaluación actuales de evaluación institucional. Me refiero a los científicos de principios del siglo XX, en el siglo XIX, XVIII. Y esta cuestión la planteé el 29 de noviembre de 2013 en el CONACYT de El Salvador, en la reunión anual de investigadores a la que me invitó esa institución, y que relato con detalle en mi libro
Reprobarían los científicos más famosos del mundo si se hubiesen sometido a los sistemas de evaluación como el del CONACYT México, pero también de otros CONACYT de otros países. Igualmente, señalo que la manera como se investiga en el ámbito académico, por ejemplo, en los institutos de investigación o para elaborar trabajos de tesis, es diferente del modo como se lleva a cabo el proceso de investigación en las esferas gubernamental o privada o en otros contextos sociales. Esto nos lleva a mostrar que la investigación es un proceso sociohistórico, es decir, no se realiza en forma abstracta. Sin duda, los condicionantes sociales e institucionales dejan de sentir su presencia en los distintos aspectos de la investigación. En la siguiente idea que planteo sobre formación de investigadores, investigadoras, indico que una cosa es cómo se enseña a investigar en las aulas y otra cosa muy diferente es cómo se aplica la metodología en la práctica concreta, tanto en el ámbito académico como fuera de este contexto. Y la práctica me ha demostrado que en la calle, en otros lugares públicos, podemos nosotros generar ideas o profundizar en ellas para continuar con nuestro proceso de investigación. De este planteamiento surge un libro que escribí sobre metodología en la calle, que se encuentra en mi página electrónica y que puede descargarse completo y sin costo, al igual que todas mis demás publicaciones. Y este es el texto que también pueden descargar en esa página. Y debido a la conferencia que impartí en el CONACYT de El Salvador en esa fecha, 29 de noviembre de 2013, surge la necesidad de escribir este libro, donde relato lo que sucedió en aquella ocasión. Bien, seguimos. Además, seguimos la siguiente. La siguiente. Vean ustedes cómo este esquema que encontré en las redes sociales muestra 20 pasos sencillos para hacer una propuesta de investigación científica que la publica la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde he estado en varias ocasiones impartiendo cursos, conferencias, mostrando mi concepción totalmente distinta a la idea reduccionista que muestran los esquemas de este tipo. Y este planteamiento lineal, esquemático, sigue dominando en todas partes, en todas las universidades, con sus excepciones. Pero no solamente se ve este reduccionismo en el proceso de investigación, sino también a la hora de escribir nuestra tesis. En la siguiente lámina muestro la concepción reduccionista del proceso de redactar un trabajo de tesis, escrito por un biólogo de mi país. En aproximadamente 16 días, trabajando 8 horas diarias, se tendría ya preparado el trabajo de tesis doctoral para presentarlo, lo cual es una falacia. Se requiere más tiempo porque para escribir cualquier trabajo es necesario cuidar la redacción, el manejo estricto de las fuentes de Internet e impresas para evitar el plagio intelectual, revisar muchas veces cada párrafo que se escribe, consultar en el diccionario oficial de nuestra lengua o en otros los diversos vocablos que utilizamos y si son conceptos, utilizar diccionarios especializados para hacer un uso correcto de nuestro idioma.
En la siguiente lámina hago referencia a un planteamiento central de Antonio Gramsci, pensador revolucionario italiano encarcelado por Mussolini en 1926, quien plantea, Antonio Gramsci, esta idea. Creer que se puede hacer avanzar una investigación aplicándole un método tipo elegido porque ha dado buenos resultados en otra investigación, a la que se adaptaba naturalmente, es una extraña alucinación que tiene muy poco que ver con la ciencia. Existen, sin embargo, dice Antonio Gramsci, criterios generales que puede decirse que constituyen la conciencia crítica de todos los científicos, cualquiera que sea su especialización. Me quedo con este planteamiento de Antonio Gramsci sobre la concepción de la investigación científica. En la siguiente lámina señalo los planteamientos centrales de mi propuesta metodológica desarrollada a través de mi práctica académica, profesional, sociopolítica y deportiva. Demuestro que la investigación es un proceso sociohistórico, dialéctico y objetivo-subjetivo. En la siguiente lámina muestro que no hay un solo nivel de la metodología, sino hay varios niveles. Desde la misma concepción filosófica de la realidad, ya hay una guía para orientar los procesos de investigación. En las teorías generales y específicas, al igual que en las hipótesis, hay una guía para indicar qué aspectos, qué variables, qué indicadores son los relevantes para el estudio del fenómeno que queremos investigar. Y también en los instrumentos de recolección y análisis de datos, está presente una especie de guía que nos orienta en la forma de llevar a cabo dicho proceso de recolección, en la forma de hacer preguntas a los encuestados, entrevistados, para recabar la información que sea válida y confiable y analizarla con los recursos de la ciencia. En la siguiente lámina señalamos los tipos de investigación en los que he participado que no son excluyentes. La investigación convencional, cuantitativa, la cualitativa, por ejemplo, historias de vida, la investigación de acción y la investigación documental, o sea, el manejo de fuentes impresas y de Internet. Y también en todas estas investigaciones debemos realizar una investigación lingüística, como ya lo he comentado antes, para hacer un uso correcto de nuestra lengua a la hora de escribir. En la siguiente lámina, ahí muestro los distintos tipos de investigación que he realizado, solamente un caso para cada tipo de investigación. Investigación convencional, ahí está el libro, Formación de Investigadores Ejecutivos. En la siguiente, una experiencia de investigación cualitativa, historia de vida de un mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos. En la siguiente me refiero a una experiencia de investigación-acción en el aula, enseñanza-aprendizaje de la metodología. Y esta es una experiencia de investigación documental, enfoque sociológico sobre la pandemia de COVID-19, enigmas y desafíos a la ciencia. En la siguiente lámina muestro mi concepción de la investigación dialéctica, una concepción dialéctica, en donde se ve que todo está vinculado con todo, y en la parte superior derecha incluyo algo que no hay en ningún texto, en ningún esquema en el mundo. Señalo que el proceso de investigación es un proceso objetivo-subjetivo en donde hay presencia de valores, perjuicios, deseos, limitaciones que me llevan a exclamar: no encuentro la salida, estoy perdido, me siento frustrado. Esto no sucede cuando realizamos cualquier tipo de investigación. Revisen su historia personal y vean si esto no es cierto. Una cosa es cómo se investiga, que es esta especie de esquema que aquí planteo, y la otra es cómo se expone el trabajo de investigación, donde ya hay cierto orden
hay otra lógica que es distinta, la lógica de exposición a la lógica de investigación. Y en el siguiente libro, Métodos para la Investigación Social, detallo esos tipos de esquema en donde se expresa mi concepción sobre la investigación desde una perspectiva dialéctica y también la lógica de exposición. En la siguiente lámina, para ir terminando ya, planteo que es necesario ir más allá de los muros universitarios y pues si es necesario realizar polémicas, hay que hacerlas. En este caso, cuestioné las dos preguntas que había aceptado el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea de Representantes para la consulta de la reforma energética que se iba a realizar el 27 de julio de 2008. Y no solamente lo planteé en un documento que envié a todos los medios de comunicación, sino que lo publicaron en esa revista que es El Político, también en otros periódicos se publicó mi cuestionamiento bien fundamentado, un texto de 17 páginas. En las siguientes láminas muestro los periódicos, periódico La Jornada, cuestionando esas dos preguntas sobre la consulta energética, la siguiente también, y me quedo con la última lámina para hacer referencia a cómo no podemos dejar de lado que muchas veces se plantean preguntas sin estar preparados teórica, metodológicamente para ellos. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México aprobó una pregunta el 1 de octubre del año 2020 para someter a juicio a los últimos 5 expresidentes de México. Esa pregunta, cuando se divulgó en los medios de comunicación, de inmediato llamó mi atención y me di cuenta que era confusa, profusa y difusa. Y durante 14 horas estuve trabajando para demostrar que no tenía validez científica la información que iba a proporcionar dicha pregunta. Lo divulgué también en las redes sociales, le envié mi texto de 12 páginas a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los miembros del Instituto Nacional Electoral, que en El Salvador es el Consejo Supremo Electoral, al presidente de la República de mi país y a las cámaras de senadores y diputados para mostrar mi desacuerdo con esa pregunta. Y les dije aquí en ese texto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de mi país que deberían prepararse teórica y metodológicamente para hacerle preguntas a la realidad. Esto está ahí en el texto que se encuentra en el blog de mi página electrónica y que se divulgó masivamente. Adelante, con eso ya terminamos. Lo volví a compartir el 12 de julio en las redes sociales y también lo divulgué en la prensa nacional de mi país, como se expresa en la siguiente lámina. El 17 de julio de este año, la consulta fue el 1 de agosto de 2021. Nuevamente mi desacuerdo con esa pregunta sobre la consulta popular aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es una pregunta confusa, profusa y difusa, y lo demuestro a través de un análisis riguroso de cada aspecto de la pregunta, tanto en forma como en contenido. Les agradezco mucho su atención. Que pasen buenos días. Hasta pronto. Gracias, doctor Rojas Soriano, por el desarrollo de tan importante ponencia. Para la Universidad de El Salvador es un honor contar con la participación de tan notable expositor con una amplia experiencia que enriquece el aprendizaje a desarrollar en estas jornadas académicas y científicas.